El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Trazos de Frente, un programa de análisis y lo más importante, sin filtro y de frente. Hola, aquí les vamos a mostrar el país con humor y sátira política. Hoy tenemos la dicha de traer acá al estudio a un personaje que ha hecho un gran trabajo para recuperar la confianza en las Fuerzas Armadas. Si Colombia fuese la película Gladiador, este sería nuestro Maximus Meridius. Tenemos con nosotros al ministro de Defensa, señor Pedro Sánchez. Hoy como uno elegante. Señor general, ¿bien o no? ¿Cómo está? Ministro, Pablo. un gusto en conocerlo. Bienvenido. El gusto es para mí, muy amable. Ya, ministro, hágase ahí, bien pueda. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien, entregando todo por la patria. Eso está muy bien. Ministro, usted es tocayo con el presidente de España. Usted es tan socialista como el presidente de España. Bueno, uno podría decir que él es tocayo mío. O bueno, lo que sea, pero... Sencillo. Sí, En general es humilde. sencillo. Muy bien, muy bien. Pero no, yo soy un colombiano que decide servir a la patria hasta el último día que mi Dios me permite estar en esta tierra. Y mi compromiso es netamente con el país. No tengo ninguna inclinación política, porque así es la seguridad, eso permite dar esa neutralidad en la vida democrática. Bueno, nos alegra mucho pues conocerlo, primera persona ahí, toda su carrera militar. Pero aquí, como aquí somos así de fregados, vamos a empezar con Fuego Amigo. ¿Qué tal? No, pues me hizo como muy cumbarbón. Yo sabía que le iba a decir eso. Entonces aquí lo vemos a usted. ¿Cómo La se boina. llama? Y es un símbolo, digamos, de fuerzas especiales. Y el color terracota es por la combinación de las diferentes fuerzas que produce ese color. Entonces, Perfecto. En ese momento era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que aglutina o que agrupa las fuerzas especiales, la élite del ejército, de la Fuerza Aeroespacial y de la Armada, y articulada también con la Tengo policía. una mejor. No, con esos soles, esos no son soles, sino corazones. No, son corazones, vea. Eso. Es que es un detalle bonito, vea. ¿Cuántos niños rescató en la selva? 4. 4. Se ganó el muy corazón especial. de los colombianos, ahí Muy están especial. todos. Le tengo otra foto que... Bueno, más o menos son mis pectorales, yo creo. Sí. Es Rambo. Más o menos. El cabello, bueno, un ahí sí, poquito ahí sí largo. mire, ahí sí dice que son los pectorales, pero no dice que es la cumbamba de... No, pues es que la cumbamba no es, eso sí no es. Fuego amigo. Ah, está muy bien. Ministro, vimos la nota que hace ya años pasaron con los Danieles. Nos encantó verlo a usted defendiendo a su jefe máximo. Claro. Realmente fue un honor verlo haciendo eso. Y ahí usted se ganó el corazón de muchos colombianos también. Pues muy seguramente, pero es que es el rol también que debe tener un militar. O sea, hay que reconocer la estructura de un Estado, hay un presidente de la República, cualquier integrante del órgano ejecutivo, y él es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues debe uno respetar al jefe, pero también hacerlo respetar. Sin embargo, ahí lo criticaron esos mismos periodistas después diciendo que qué falta de profesionalismo, cuando la respuesta suya es muy elocuente, él es su jefe. Es muy clara. Pues Claro. la verdad no escuché esa parte, pero sí tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y les di las gracias por haberme invitado a ese espacio, pero que manifestaba claramente que me sentía muy incómodo en dicho espacio. Y la verdad se entendió de alguna manera muy bien, y creo que todo lo contrario, se resaltó, digamos, también el profesionalismo de ellos, porque me dijeron que entendían, digamos, esa incomodidad y que no había ningún problema. Ministro, también vimos una nota,
Eso fue noticia mundial, pero a nosotros nos encantó, a mí personalmente me encantó ver a un general de la República liderando un rescate, que fue un rescate que se hizo viral en el mundo, que fueron los niños Mucutuy. Hubo muchas cosas detrás de todo ello y siempre habría como una especie de conflicto, porque la vida es así como el yin y el yang, la oscuridad y la luz, el blanco y el negro. Claro, hay tonalidades de grises, pero en esta particularmente es unas fuerzas totalmente especializadas a unirse con un grupo de indígenas. Para ellos son los mapas, la brújula, para ellos es el yagé, es el simbolismo. Habían duendes. Sí, el duende que incluso Sí, hablando de duendes, metimos aguardiente ahí. Porque ¿Usted fue a beber? No, el duende. El duende bebía aguardiente. Es muy, Digamos, duende muy colombiano. Ahí el tema no es tanto, digamos, creer, pero sí respetar. Claro. Entonces, claro, nuestros indígenas dijeron, mire, está en un cruce de un caño y es necesario colocar aguardiente para engañar al duende. Y entonces colocamos aguardiente allá, emplear helicópteros para llevarlo allá y que quedara, digamos, así, cada uno en dirección de un punto cardinal, etc. Y luego me dijeron, no, el aguardiente no sirve. Es whisky, el pedido fue whisky pasante. Así es, whisky. Y pues claro, con todo el respeto dije, no, inmediatamente. Y entonces uno dice, ¿y cómo balancea eso? Entonces el 10% de la fuerza militar era enfocado a apoyar ese tipo de búsqueda y el 90% a las tácticas y técnicas y procedimientos de nosotros. Pero ahí también surgía internamente era la esperanza también con la impotencia, por decirlo así. Y hubo un programa una entrevista que me hizo una periodista y en esa entrevista pues había abrazado la noche anterior a mi hijo, estaba bastante nostálgico y me recordó a los niños, a mi hijo. Y claro, pues como todos, soy ser humano primero que todo. Entonces, claro, lloré y también tomé agua como Lucho Herrera, ¿sí? O como un ciclista más bien, así oprimiéndola, etcétera. Y le dije, oiga, por favor, edítela, porque es que salí demasiado expresivo, ¿no? Y yo no, la sacó así. Cuando usted estaba en la operación, su hijo estaba cumpliendo años. Y 2 años después llevó los niños que usted rescató a celebrar el cumpleaños con él. Uno, cuando le celebramos el cumpleaños a mi hijo fue un 16 de mayo, un día después de haber encontrado la avioneta y los 4 menores no estaban. Entonces en ese momento que estábamos cortando la torta, inmediatamente me transporté a ese momento y me imaginaba a los 4 niños sin techo, sin comida, angustiados, y pues aquí con mi hijo en otro contexto diferente. Ese fue un golpe muy fuerte, pero luego ya cuando le celebramos, digamos, los cumpleaños y que lo llevé a mi hijo con los niños, hicimos una carpa en un prado muy bonito, y entonces lo organizamos y les dije, mire, esta carpa era mejor que la que tenían allá, ¿no? A los niños, y ahí jugamos de alguna manera a las escondidas, y luego mi hijo llevó a uno de los niños, que es Tien, que cumplió 5 años estando en la selva. Wash. Y ahí estaba mi ahijada, que cumplió 1 año estando en la selva, porque ella tenía 11 meses. Usted es padrino. Lo apadrinó a la bebé. A la bebé y a la mayor también. Wow. Falta hacer la ceremonia. Entonces, claro, mi hijo lo llevó a jugar con él, con los legos. Entonces mi hijo era ahí cuidadoso, como todo niño. Oiga, no me dañe los legos, hermano. y no sé qué. Va y viene el duende y les embolata los legos. Sí, más o menos, pero espectacular. Y abrazarlos, se les siente ese amor también, esa gratitud, que incluso en los primeros días que lo sacamos del hospital y lo llevamos o lo llevó el Gobierno Nacional a Bienestar Familiar, me pidieron jugar a las escondidas. Ahí sí los encontraba. Eso es un chiste ¿Qué tal cruel. el juego? No, pero así. Y el niño me quitaba la gorra de general y decía, yo soy el general. Nos contaron que una tortuga los guió, que los orientó. ¿Cómo es el cuento de la tortuga? Hay algo paradójico ahí, que empleamos la mejor tecnología, cámaras infrarrojas, todo lo que se utiliza para fuerzas especiales. Pero lo que nos ayudó a encontrar a los menores fue una tortuga.
Pero no una tortuga ninja. No, una tortuga, ya un morrocoy. ¿Cómo fue esa? Ya el último día, el día 40, solamente quedaban 16 indígenas y unos 115 militares. El día anterior, que estuve allí en la selva, que dormí inclusive allí en la selva porque quería irme, quedar tranquilo, quedar con la conciencia tranquila y decir, hice todo lo posible. Hasta vine aquí a buscarlos en la selva. Ese día me dijeron que iba a tomar Yagé, uno de los indígenas, Rubio, el mayor Rubio. Se lo tomó al siguiente día, yo salí de la selva. Ya habían prácticamente terminado la búsqueda, solamente quedaban 16 indígenas, 115 militares. Y 4 indígenas de ellos dijeron, queremos caminar un poco más. Y se encontraron un morrocoy. Ellos iban con una célula combinada de búsqueda con fuerzas especiales. Y encontraron el morrocoy y eso es símbolo de buena suerte. La cogieron y uno de los indígenas, Eliezer, le dijo, si no me entrega a los niños, me le como el hígado. Y Nicolás, que estaba al lado, le dijo, y yo me le veo la sangre. Amarraron la tortuga. No, pues así yo suelto la información. Sí. Amarraron la tortuga, caminaron unos metros y minutos después escucharon el llanto de los niños. Wow. Y de la emoción tan alta, obviamente haciendo los rituales, etcétera, comenzaron a caminar, a fumar tabaco. Los comandos sintieron el olor a tabaco y se fueron a encontrarlos a ellos. Y en ese momento los indígenas dijeron, ¡ay, la tortuga! Claro, la habían dejado amarrada, ya estaba. La tortuga, se devolvieron, unos de ellos la soltaron para devolverla nuevamente a la selva porque no sabía regresar a los niños. Son cosas que son difíciles de creer, lo único cierto es que sí ocurrieron. Otro héroe de esta gesta fue Wilson. El perro. Sí, nosotros ingresamos varios caninos, no solamente de fuerzas especiales, sino de la defensa civil. Y en el día 18, si no estoy mal, cayó una fuerte lluvia. Allá llovía 16 horas al día. Un terreno totalmente inhóspito, unos árboles de 40 metros, animales salvajes, plantas venenosas, Sí, lo vimos llegar a usted todo picado de mosquitos. Si hubiera echado bloqueador, hermano, antes de llegar allá. Yo me eché de todo, pero esos mosquitos son selectivos. Sí. Yo veía a los indígenas sin camisa y a ellos sí no los tocaban. Decían, no, este es el intruso, y se iban todos contra mí. Y entonces, en un fuerte aguacero, Wilson se asustó y prácticamente rompió el bozal que tenía y se perdió. ¿Él tenía GPS o no? Sí, no, en ese momento no, porque es que ingresamos a un sitio donde tiene injerencia criminal las disidencias de Mordisco. Es más, encontramos ahí un campamento a 3.3 kilómetros de donde ocurrió el accidente, que lo habíamos buscado hace 2 años, y lo encontramos ahí. Yo recuerdo, por accidente. Oiga, pues. pero espere, ese campamento no fue el que estuvimos buscando en otra operación especial, y claro, consiguió que sí. Entonces, si se perdía el canino y llevaba el GPS, pues podrían extraer información de donde nos podían ubicar fácilmente. Claro. Y pues a pesar de que se apareció como en 3 oportunidades a la tropa, no lo rescatamos. Terminamos la operación al encontrar a los niños, pero dejamos a un batallón buscando a Wilson. Le dejamos el mejor salchichón preparado, ropa del guía canino, inclusive le metimos perritas en celo a pesar de que estaba castrado. Pero nunca lo encontramos. Y para nosotros es un comando y jamás dejamos un comando atrás. Por eso hicimos todo el esfuerzo, pero honramos su memoria, al igual que la de todos los héroes, en un lugar muy especial en este Claro. Las palabras abren caminos, derrumban murallas, sanan heridas. El cambio es vernos en el espejo y ponernos en los zapatos del otro. Reconocernos en la diferencia, escucharnos con respeto y reencontrarnos como sociedad. Colombia necesita diálogo, menos extremos y más empatía, más acuerdos que cambien vidas. La reconciliación la construimos todos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos.
Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Qué dice usted, un militar de carrera, general en retiro, de que un exguerrillero ponga a un militar como ministro de Defensa? Bueno, a mí me colocó como ministro de Defensa fue el presidente de la República de Colombia, elegido por los colombianos. Y todo es a lo que dice la Constitución y la ley y a la voluntad del pueblo colombiano, que fue quien eligió al actual presidente de la República. Excelente, sí. Me dicen que usted tiene 2 hermanos también militares. Sí. Uno de ellos perdió la vida en un accidente Así aéreo. fue. Y luego su mamá, de pena moral, murió. ¿Se podría decir que usted ha sido, no sé, víctima de las circunstancias de la guerra? Sí, y pues obviamente uno no decide dónde nacer, pero sí qué hacer con su vida. Y esta es una profesión que es de mucha vocación. Después de que murió mi madre, mi padre murió a los 2 años y medio, pero yo sigo aquí con las botas puestas. Yo estuve también en el combate. En algún momento uno de los disparos que... Sí, le pasó cerquita del casco. Sí, así fue. Le pasó muy cerquita, yo era subteniente, eso fue en lejanías meta, y guardo una medalla que dice o menciona el valor, porque fue una operación donde se demostró valor, pero yo era una tripulación. Es un helicóptero. Sí, un helicóptero. Tengo una preguntita ahorita desde mi ignorancia. Dicen, tengo un amigo que me dice que cuando falla no el rotor de cola, sino el aspa, el helicóptero puede planear. O planea más un ladrillo. Más o menos, sí. Y yo tuve una falla de esas. Yo era piloto de UH-1H y Bell 205, recién graduado, apenas tenía como unas 35 horas de piloto, de comandante. Sí. Y despegué de Palanquero a Bucaramanga en un helicóptero que es monomotor y falló el motor. Entonces lo que uno hace es que inmediatamente baja el colectivo, reza. Lo primero reza, usted dice, Sí. Pero es foco en la misión, o sea, hay que mantener la calma, etcétera. Pero ¿cómo mantiene la calma si no está girando la hélice? Pues paradójicamente, gracias al entrenamiento militar y policial que se da, lo permite. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el helicóptero? Entonces comenzamos, y lo que pasa es que por un efecto, digamos, aerodinámico, al viento impactar sobre las aspas del helicóptero que vaya cayendo, le mantiene una energía potencial, que luego se emplea con una energía ya física en el momento de aterrizar. Entonces, claro, se me fue el motor, revisamos, bajé el colectivo, comenzó a caer el helicóptero, ese es el campo, vamos a llegar allá. Cuando íbamos llegando ahí, habían unas cuerdas, y eso es una amenaza mortal para un helicóptero. Le activé el colectivo para pasar las cuerdas, pero ahí pierde uno energía. Entonces lo logramos pasar y le bajé inmediatamente el colectivo nuevamente. Reduje la velocidad a casi 0 y el helicóptero hizo este movimiento en apenas 1,5 metros. Qué pilotazo, ministro. Y yo, Dios mío, ahí sí me dio susto. Ahí sí me dio susto. Y claro, estábamos en una zona de conflicto. Hasta se bajó el duende, del helicóptero. Y se fue para... Eso sí, se fue a tomar whisky del susto. Bueno, ministro, con usted hemos tenido muchas victorias, más de lo que han querido mostrar, muchas más. Y hemos tenido también muchas operaciones exitosas. Pero yo quiero comenzar por ahí. Tenemos, pues el principio es en las mejoras que han habido para los soldados, para las mismas fuerzas militares. Empezamos con el mejoramiento de la comida, las raciones, eso fue a principios de gobierno. Y después tuvimos también ver los espacios para los soldados y policías o los patrulleros estudiar y poder escalar en sus carreras. Y el sueldo, cuéntenos un poco de eso y qué implica para las Fuerzas Armadas y Policiales tener ese tipo de apoyo y de respaldo institucional. O sea, pues como dice un amigo militar, les mejoró el rancho.
Lo más poderoso que tiene una fuerza pública, una fuerza militar, no son sus tanques, sus armas, sino la voluntad del ser humano. Y la papa boyacense. Y la papa boyacense también. Que el ministro es boyacense, sí. La voluntad, y esa voluntad es el deseo, es el motor interno de entregar absolutamente todo, más allá de lo que exige el deber. Y en ese sentido, pues en este gobierno se ha motivado un interés genuino por mejorar las condiciones del ser humano, del militar o del policía. Por otro lado, a quien presta el servicio militar se le paga ahorita en este momento 1 millón de pesos prácticamente, y el año entrante será un salario mínimo legal vigente, 1,5 millones. La mayoría de soldados son pobres, Claro. y muchos de ellos se vienen a pagar servicio y no tienen con qué mandarle a la mamá o al papá. Entonces uno me decía, no, ya uno le puede mandar 400.000 pesitos. Así es, le mandan el milloncito porque también le dicen a uno, yo cuando revisaba, hablaba con los soldados en una unidad militar que comandé de coronel, me decía, es que aquí fuera de eso quiero seguir porque aquí tengo los 3 golpes. O sea, tengo desayuno, almuerzo, comida, me dan refrigerio, fuera de eso me educan. Ojalá todos los colombianos los educaran en lo que le educan a un militar, un policía, que es en respeto, en disciplina, en honor, en trabajo en equipo. Es darle más dignidad al soldado y al policía. Y transforma una familia. También. Para bien, porque la persona le manda ese milloncito de pesos o ese milloncito y medio el año entrante a su familia, y con eso le pagan estudio, comida, etc. Y además de eso pueden ahorrar para también que accedan a matrícula cero. Es que es absurdo que una nación pregunta, ¿quién está dispuesto a morir por la patria? Levanta la mano y le dice, tiene que pagar, hermano, la carrera militar y policial, etc. Ahorita es gratuito para los estratos más bajos, ojalá fuera para todo mundo, pero hay muchísimos beneficios. ¿Y qué opina del servicio social para la paz? No, sirve enormemente, pero ¿qué más servicio social que prestar el servicio militar y policial? Porque es proteger la vida. Pero esto también ayuda a ese servicio social para la paz en zonas, digamos, de conflicto y personas que no cumplen con los requisitos para ser militar y servicio social para policial. La paz. Muchas gracias. De la unidad de implementación de la pero de paz. qué contraste, ¿no? La paz y abajo matador. Pero es que uno los puede matar de la risa. No, muchas gracias, de verdad. Bueno, ministro, ya para cerrar también tenemos pues varios temas, pero para que nos cuente usted qué tanto que nos dan al gobierno le dan tan duro porque no hay resultados, pero sí los hay. Incautaciones. Este es un gobierno que ha tenido un número casi que histórico de incautaciones en cocaína. Total. Hay unos que dicen que nos tienen con las manos atadas, desmoralizados, pero son personas mentirosas. Y yo no entiendo por qué buscan con eso. En ese enfoque, por ejemplo, más de 13.000 integrantes de los principales grupos narcocriminales se han utilizado en este gobierno. Más de unas 2.400 toneladas de cocaína se han incautado. Este año nomás, 601 toneladas. ¿Pero qué significa eso? 1.500 millones de dosis. Si son 300 millones de consumidores a nivel global, es como 5 dosis para cada uno en este año. Qué cifra tan interesante. Pero en términos de plata, eso es $1 billón que dejan de recibir los grupos criminales acá. Pero los capos allá en Estados Unidos, $18 billones. Y es en Europa que se vende casi $24 billones. En términos, digamos, de afectaciones, ha impactado también en la misma seguridad. Ayer estábamos en Boyacá. 3.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando hoy veíamos, por ejemplo, en la historia, en el año 90 eran 80 y pico asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los índices de ese departamento son mejores que muchos países de Europa. Así es. Claro que el homicidio, digamos, nos preocupa, pero se mantiene en una tasa en este momento de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hablando de homicidios, ¿cómo estamos para el tema de elecciones? Las elecciones están 100% garantizadas. Eso tengan la tranquilidad. Obviamente hay amenazas, que es, por ejemplo, la que está detrás, que es muy seguramente narcotráfico, o grupos asociados con el narcotráfico, con el asesinato
Miguel Uribe Urbay, que en paz Sí, descanse, sí. u otros atentados, pero está 100% garantizado la seguridad. La extorsión se ha reducido, el hurto a personas se ha reducido también las lesiones personales. Y esas son cifras oficiales, ¿cierto? Totalmente. Porque nos han hecho percibir Listo. esto como si no hubiera seguridad. No es así. No es así. Por algo, digamos, de alguna manera, la Fuerza Militar y la Policía Nacional alcanzaron el más alto índice de favorabilidad porque sienten y confían plenamente en eso. Son las cartas de la suerte. Sople aquí. Ojo, sopla aquí. Ojo que la haga. Sin COVID. Exacto. Escoja un morro. Un morro, este. Le voy a tirar 2 cartas y usted me va a decir qué opina de ellas. Respuestas Respuestas concretas. cortas. 3 cartas. Primero, Jaime Garzón. Una respuesta rápida. Humorista con una capacidad de análisis supremamente fuerte que permite reírnos a pesar de la adversidad. ¿Qué opina de unas botas al revés? Uf. La pregunta clave. Unas botas al revés. Que no debe existir botas al revés, deben existir botas de pie para construir la patria. Que así sea, ministro, nunca más. Y la última es casa por cárcel para Alvarito. Yo soy un premonito. Yo sí soy brujo. Que aquí hay poderes con mucha autonomía y hay que respetar lo que diga la justicia. Ministro, lo despedimos con su música de Boyacá. Muchas gracias por venir. Muchas Muy gracias gracias, por muy amable. acompañarnos. Por aquí invitado siempre. No se vaya que hay más regalos. No, muchas gracias. ¿Y cuál es No, la pero mira, música? pero mira qué bonito, vean. Él dice que quedó muy con bambón, pero bueno. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.